después de Estados Unidos, solamente después de Estados Unidos está Colombia y ocupa el puesto 25 en el mundo en inversión en fuerza pública y no garantiza la seguridad humana. Hemos dicho que pues está claro, es decir, si ese ejército fuera un ejército o esa fuerza pública en general, todas las fuerzas, armada, policía, fuerza pública, etcétera, garantizara la seguridad, no estaríamos en el lugar en que estamos hoy de la conflictividad. Necesitamos una seguridad que se centre en la defensa de la vida, de la dignidad y de los bienes de la población y no fundamentalmente en la defensa de bienes e intereses particulares. Hemos encontrado que la fuerza pública, bueno, en general el Estado, este es un Estado de privilegios y desprotecciones, es como los dos extremos. Privilegia unos sectores económicos, privilegia unas élites, privilegia unos proyectos productivos como la agroindustria, pero desprotege el campesinado, desprotege los sectores étnicos, etcétera. Eso requiere un cambio completamente, requiere un cambio de doctrina, requiere un cambio de pensamiento que no sea contencioso todo el tiempo, que realmente esté del lado de las comunidades y logre copar los territorios. Es que tenemos territorios donde solamente hay fuerza pública y donde cuando está la fuerza pública está ocasionalmente. En estos días que hay una tragedia muy grande en Guapi, en las veredas de Guapi hay un horror sucediendo allá, pues los habitantes dicen, sí, viene el ejército 15 días, se confronta con los grupos armados, se involucra a la sociedad y desaparece otro mes u otros 2 meses, pero tampoco hay justicia. Entonces, lo que nosotros estamos pidiéndole a la comunidad internacional de frente es que necesitamos apoyo para la paz y no apoyo para la guerra, porque estamos convencidos de que aquí de fondo hay que resolver unos asuntos sociales y que hay que resolver unos asuntos políticos. Y estamos proponiendo que haya una fuerza pública que sea mucho más transparente, que tenga rendición de cuentas, que realmente pueda tener una veeduría, que haya un control sobre los ascensos, que haya un control sobre la narrativa, etcétera. Es decir, ese tema que tú muy bien sabes, Daniel, y todos los Danieles lo saben muy bien, que se obvió en la Constitución del 91 de meterle la mano al modelo de seguridad y a la fuerza pública, y que el Acuerdo de La Habana también se lo pasó por alto, porque aquí ha habido mucho temor frente a la fuerza pública, pues ya era una urgencia que pone de manifiesto los hechos, que pone de manifiesto la necesidad que tiene un país de tener una fuerza pública legítima, que el pueblo la quiera y que garantice seguridad y que la seguridad sea para todos y que sea profundamente humana. Comisionada González, el cargo que usted tuvo en la comisión fue el cargo del el asunto del legado de la comisión, que por supuesto la comisión, como además es temporal, tiene una fecha de expiración, pues tiene que preocuparse por cómo trasciende después y cómo es entendida. Cuéntenos un poco también desde esa posición qué es lo que se pretende hacer, porque a mí me angustia algo que está pasando y es que hay gente que sin haber leído una página del informe ya no le cree y es imposible entablar una conversación con ellos sobre realmente, por lo menos leámonos esto y vemos si es pura cháchara, si está mal hecho, si es que no oyeron a la gente que había que oírla, cómo se preocupan ustedes porque esto trascienda, aunque sí debo decirlo, es algo que ha pasado en muchos países del mundo. En Argentina el informe nunca más también fue recibido por mucha gente como algo impensable que jamás iban a leer y hoy en día pues es un estandarte de un relato sobre Un violaciones de derechos bestseller de la humanos. literatura. Un bestseller, sí señora. Cómo van a vender ustedes Ana, libro? gracias. Yo diría que hay sectores que nunca van a oír. Por eso es tan importante ampliar una masa crítica que logre pues la comprensión, y por eso hemos hecho un esfuerzo tan grande en construir herramientas pedagógicas que acerquen un informe de 6, 7 mil páginas a la sociedad.
pues bueno, ya nos han dicho entre las críticas, que me da un poquito de risa, que nosotros no escuchamos a las víctimas de las FARC, por ejemplo, y que toda la culpa está puesta, como decía Pacho ahora, sobre las Fuerzas Armadas. Aquí no se trata de encontrar, como decía él también, quién es más culpable, pero hay un enorme equilibrio en todo el relato, que no es porque lo hayamos buscado, sino porque aquí pues todos tenemos, o todos esos grupos tuvieron una parte muy, muy, muy activa y muy brutal. Decía Pacho, el 45% de los homicidios lo hicieron los militares, los paramilitares, el 27% las guerrillas y el 12% el Estado. Y uno no tendría por qué hablar de que hay un 12% de homicidios de cuenta del Estado. Es decir, eso ya es un despropósito y esas lecturas hay que hacerlas y hay que hacerlas muy duro. Y también hay que decir que por supuesto el Estado tiene más responsabilidad que las guerrillas y más responsabilidad que los paramilitares, y eso es una verdad de a puño que es muy difícil instalar en este país, porque todo el mundo dice, Sí, pero ¿cómo los iguala? No, no los igualamos, tiene más responsabilidad el Estado, por supuesto, los totalmente. otros son delincuentes. Totalmente. Quien defiende el Estado de Derecho no puede vulnerar el Estado de Derecho a nombre de su defensa. Claro, y si quien imparte la ley le incumple, y no No solamente le sabe. incumple, sino que es un ejemplo de la violencia y de la corrupción, pues no hay posibilidad de construir un Estado de Derecho para todos. Pero Ana, te quería contestar entonces, hemos hecho un esfuerzo muy grande, es la primera comisión que se da a sí misma la tarea de construir una línea específica. No era un cargo, era un encargo, cada comisionado fue cogiendo como lo que le era más cercano, le gustaba más, sabía más. Yo estuve muy cerquita del tema de los victimarios, del tema de la cultura y del legado, y hemos construido, primero llevamos un año largo ya trabajando con 1.300 aliados directos, formándolos, dándoles herramientas para que sean ellos quienes se encarguen de seguir conversando sobre este tema, poniéndolo en la agenda pública y haciéndolo su propia agenda. Tenemos una plataforma digital que es hermosa, los invito a visitarla. La página web se convirtió en una plataforma digital para navegar y oír relatos, ver películas, ver producciones artísticas, encontrar herramientas pedagógicas que construimos con una red de maestros, de 900 maestros de todo el país. Construimos herramientas pedagógicas para dejar para las escuelas. Tenemos un repositorio de elementos que pueden bajar, distribuir, reeditar, etcétera. Y bueno, también vamos a dejarle el archivo a la JEP, de manera que al final del periodo del sistema logremos tener un archivo de la paz y que logremos que se convierta en un insumo que desde ya siga siendo consultado y dejamos el sistema. Es decir, todo el software que construimos va a quedar funcionando para que las universidades y los investigadores sigan avanzando en el tema de la paz, sigan produciendo información, no solamente bajar lo que tenemos, sino cruzando, haciendo ingeniería de datos y todo eso, porque como decía Pacho, juntamos 114 bases de datos y las depuramos, y fuera de eso tenemos ahí todo lo que nos entregaron, las 17.000 entrevistas, la mayoría esas son privadas, pero tenemos 1.000 y pico de informes entregados por las organizaciones, 420 casos levantados y muchos, muchos elementos. Entonces esperamos que se entienda que esta es una verdad de entrada, que no es una verdad de salida. Esperamos que el sistema educativo adopte como propia esta tarea de seguir avanzando en el tema de la verdad. Ya tenemos un diálogo con el ministerio, esperamos por supuesto que este nuevo gobierno, que ya dijo que iba a incorporar las recomendaciones en el plan de desarrollo, ya nombró una persona para encargarse de incluir esas recomendaciones, lo meta al plan de desarrollo.